Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias. Les agradecemos informarse con nosotros. Esta noche los acompañamos Eisel Chacón Cordero y Ernesto Rivera. Buenas noches, Eisel. Buenas noches, don Ernesto. Un gusto para mí estar con usted hoy, en el día que usted se estrena como presentador de la edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a usted. Gracias, don Ernesto, y también a usted, querida audiencia de Costa Rica Noticias. Queremos presentarle a don Ernesto Rivera, nuevo director de noticias de Canal 13. Don Ernesto asumió hace algunas semanas, pero hoy se estrena en la conducción del noticiero. Nuevamente, bienvenido, don Ernesto. Muchísimas gracias por recibirme y también a usted y al resto del equipo, periodistas, camarógrafos, choferes, técnicos, editores. A todos, muchas gracias por el cálido apoyo con el que me recibieron. Y a usted, que se informa con nosotros, le proponemos este relanzamiento de las noticias del 13. Vamos a tener 3 ediciones diarias. La primera, a las 6:30 de la mañana, se llama 24 horas en noticias y presentará un panorama de lo ocurrido durante las últimas 24 horas en Costa Rica y el mundo. Luego, una edición al mediodía, con todos los actores que sean protagonistas en el inicio de la jornada, con móviles en la calle y nuevas secciones sobre política, economía, cambio climático, deportes, redes sociales y otras novedades que luego les vamos a ir presentando. Y luego, en las noches, este noticiero estelar a las 7 p.m., de donde lanzamos una fuerte apuesta por el periodismo de investigación y de agenda propia. El compromiso es trabajar en equipo para ofrecerle información relevante, actualidad, investigación y contexto. Vamos a ir presentando nuevas secciones, reportajes y entrevistas a profundidad con los protagonistas de las noticias. Nuestro compromiso es ofrecerle el mejor periodismo que podamos generar. Porque trabajamos para usted, porque somos la televisión pública de Costa Rica. Y bueno, sin más demoras, Eisel, vamos a las noticias. Así es, don Ernesto. De inmediato los invitamos a ver nuestros titulares. El precio de los combustibles aumentará entre 17 y 19 colones a partir de mañana martes. En nuestro dato del día, entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de este año han ocurrido 91.891 incendios en la Amazonía. Recope dejó de percibir 7.500 millones de colones por robo de combustible. Las tomas ilegales se dispararon desde octubre del 2016 y ya se registran más de 14 millones de litros de combustible robados. Recope registró hasta septiembre 571 tomas ilegales de combustible. Los detalles en una entrega especial del reportaje Robo de combustible del periodista Andrés Ortiz. La tensión entre los presidentes de El Salvador y Venezuela aumentó luego de la orden del pasado fin de semana en la que Nayib Bukele pidió expulsar de su país a diplomáticos venezolanos. Hoy conoceremos en nuestra sección Animales en Libertad al oso hormiguero, una especie que habita en Guanacaste, Tortuguero y Osa en la zona sur. Y en la información deportiva, el piloto nacional Bernal Valverde se dejó el segundo lugar en un campeonato de automovilismo realizado por primera vez en Italia. En el detalle de las informaciones, a 4 días de que se habilitara el cobro del marchamo, menos de un 1% de los conductores lo han cancelado. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes recuerda que el sticker del marchamo 2019 se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre, por lo cual no se debe retirar antes. Del 1.560.343 vehículos que hay en el país, hasta el día de hoy 11.921 conductores han cancelado el marchamo 2020, lo que significa menos de un 1%. Así lo indican los datos del Instituto Nacional de Seguros. Por el momento se ha recaudado 2.018 millones de colones de los 268.000 millones de colones que se esperan recibir este año. Para el marchamo 2020, la tarifa incrementó en un 8.4% con respecto al año anterior debido al aumento de los accidentes en carretera.
Según los datos del INSS, las tarifas incrementaron en promedio para los vehículos particulares 2.894 colones, para las motocicletas 3.105 colones y para los autobuses 5.000 colones. En este momento tenemos habilitadas con nuestros recaudadores 2.327 cajas. Ese número puede subir porque los recaudadores pueden abrir la cantidad de cajas que ellos consideren oportunas. Igual tenemos a los medios de la banca estatal, bancos de la banca privada, tenemos cooperativas, tenemos algunos comercios, también tenemos las sedes del INSS, la página web del INSS y adicionalmente algunos de los intermediarios que hoy tienen relación directa con el Instituto Nacional de Seguros. De igual forma, para consultas está el sitio web www.ins-cr.com. Virginia Salas es una de las pocas conductoras que ya canceló el marchamo de su vehículo. Ella afirma que sí tuvo un incremento en la tarifa, sin embargo ya disponía de un ahorro para hacerle frente a este pago. Siempre ahorro todo el año. De mi sueldo tengo una cuenta de ahorros por aparte, entonces tengo la plata ya para el marchamo y para todo lo del carro, entonces todo hago extras y todo, entonces hago la cuantita aparte, entonces ya el aguinaldo lo cojo para un lado. Entonces, ¿le varió mucho para este año? Sí, claro, un poco, bastante, aumentaron bastante, un 6% me dijo el muchacho, sí. ¿Cuánto le varió en su caso específicamente? De uno como 15.000. El INSS y el MOP hacen un llamado para que quienes pagaron el marchamo coloquen el nuevo sticker, pero no eliminen el anterior, ya que este aún se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre. El marchamo del 2019 todavía está vigente, vence hasta el próximo 31 de diciembre porque el periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, a los que ya pagaron los derechos de circulación del año 2020, por favor, no despeguen todavía la calcomanía del 2019. A la fecha, 106.000 carros aún deben el marchamo 2019, lo que representa el 6.83% de la flota vehicular. Y a partir de este 5 de noviembre el precio de los combustibles aumentará. La gasolina super subirá 17 colones, la plus 19 colones y el diésel 18 colones. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó un incremento en el precio de los combustibles que rige a partir de este 5 de noviembre. El ajuste para el precio de la gasolina super es de 17 colones por litro, pasará de 616 a 633 colones. Por su lado, la Plus 91 subirá 19 colones, el litro subirá de 597 a 616 colones y el diésel por su parte incrementará 18 colones, es decir que pasará de 533 colones a 551. De acuerdo con la Reserva, el alza obedece básicamente a los cambios en los precios internacionales y la cotización del dólar. El cálculo contempla las diferencias diarias del costo por litro de combustible menos el precio de diferencia internacional vigente. Los nuevos precios serán aplicados por las estaciones de combustibles a partir de esta medianoche. Y los diputados destinarán el mes de noviembre para analizar el tema del presupuesto del próximo año. José Enrique Cibaja nos informa. Adelante, José Enrique. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, compañeros. Bien, así como ustedes lo mencionan, hoy dio inicio ya en el mes de noviembre lo que es el trámite del presupuesto de la República, el plan de gastos para el próximo año, 10.5 billones de colones. Realmente no hubo mucho contratiempo en lo que fue el dictamen de este presupuesto de la República del próximo año, el presupuesto nacional, salvo lo que tiene que ver con la situación, el recorte que se le hizo al Ministerio de Cultura por 255 millones de colones, 100 millones de este contenido dirigido al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Incluso hoy en el arranque, esto apenas se inicia, tiene que conocerse dos informes, primero el de mayoría y posteriormente someter eventualmente a criterio del plenario si se admite el informe de minoría, pero apenas está en esa etapa. Justamente en los últimos días hemos conversado con diputados de la comisión que emitieron el dictamen de mayoría y ellos pues consideran que hubo un error en este recorte de 255 millones de colones al Ministerio de Cultura y entonces se está pensando ya, algunos diputados que suscribieron este informe de mayoría piensan en un presupuesto extraordinario a principios del próximo año para restituir esas partidas. Veamos a continuación la siguiente nota.
Este lunes estará ya en la agenda del plenario el presupuesto de la República del próximo año como tema único en el mes de noviembre, según lo dispone la Constitución Política en su artículo 178. La votación debe ser antes del 30 de noviembre. El plan de gastos llega al plenario en medio de la expectativa sobre si se mantendrán recortes como el aplicado al Ministerio de Cultura. Diputados que suscribieron el informe de mayoría con ese recorte por 255 millones de colones, entre otros, admiten que esa restricción presupuestaria debe ser corregida, pero por ahora se descarta que sea durante el trámite en el plenario. Por eso se piensa en un presupuesto extraordinario a principios del próximo año. Me parece que tendremos que realizar un presupuesto extraordinario en el mes de enero para devolverle un dinero que por equivocación al Ministerio de Cultura se le eliminó y por esa razón creo que es necesario retribuírselo nuevamente. Existe también un informe de minoría donde solicita la corrección. Lo veo muy difícil poderlo hacer en plenario, pero sí se puede corregir a través de un presupuesto extraordinario en el mes de enero del año 2020. Del recorte de 255 millones al Ministerio de Cultura, 100 millones corresponden al Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. En el informe de mayoría al presupuesto de la República del próximo año por un monto de 10.5 billones de colones. Se le incorporan además, vía moción, 18 normas presupuestarias relacionadas con transparencia, precisión, control y evaluación. Los diputados del Partido Acción Ciudadana, Laura Guido y Wilmer Ramos, presentaron un informe de minoría. Bien, y luego de escuchar lo que fueron estas manifestaciones de uno de los diputados que suscribió el informe de mayoría, el legislador de Liberación Nacional, Warner Jiménez, preguntamos a otros diputados, por ejemplo a la diputada Laura Guido, quien suscribió junto con su compañero de bancada, Wilmer Ramos, el informe de minoría. Ella dice que esa es la vía para restituir estos recursos del Ministerio de Cultura. Y también vamos a escuchar al diputado José María Villalta, porque él presentó una moción ya desde el primer momento que comienza a tramitarse este presupuesto para que se abra el plenario en comisión, pero fue rechazada. Él dice que más allá de lo que es ese recorte al Ministerio de Cultura, en lo que fue el dictamen se hacen recortes significativos en programas sociales. Gracias, señor presidente. El dictamen de minoría de aprobarse lo que permitiría es aprobar el presupuesto sin el recorte al Ministerio de Cultura. 255 millones fueron recortados y 100 de ellos son del Centro de Cine y 100 de ellos son de las actividades que lleva el Ministerio de Cultura a las comunidades. De aprobarse ese sería el escenario. La viabilidad política va a depender de la voluntad de las y los diputados de enmendar este recorte que se le hizo al Ministerio de Cultura y de poder darle una respuesta al sector cultura y además a las comunidades que se benefician en gran medida de esta inversión en territorio. Y que introduce un recorte para los programas de la cultura. Se dice que ese recorte es para promover la reactivación económica, pero ¿qué reactivación va a haber si estamos golpeando a un sector que es fundamental para generar nuevos empleos en un área que ya de por sí ha sufrido las políticas austericidas de los últimos gobiernos? Porque resulta que el Ministerio de Cultura es uno de los ministerios que más recorte ha sufrido en su presupuesto. Bueno, pero ¿qué características tiene, por lo menos algunas de ellas, este plan de gastos del próximo año del presupuesto nacional? Según la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Ana Lucía Delgado, hay un decrecimiento de 4,25% con respecto al presupuesto que está vigente este año, el del 2018, y ella nos habla acerca de otras características. Esto fue en la exposición que hizo en la sesión del plenario. El Poder Ejecutivo para el ejercicio económico 2020 totaliza 10.5 billones de colones. Tiene un decrecimiento de 4.25 en relación con el 2019 y equivale a un 27.2% del PIB que proyecta el Banco Central de Costa Rica para este año. Y compañeros, estas cifras es importante irlas revisando y tejiendo para lo que viene en la discusión. En términos absolutos, el presupuesto del año 2020 decrece en relación con el 2019 466.000 millones, que significa un 1.2% del PIB.
Bien, de esta forma entonces, en el primer día de este mes de noviembre, cuando se inicia el trámite del presupuesto de la República, aún queda la expectativa de cuál sería el camino que elijan los y las diputados para eventualmente pues corregir esta situación del Ministerio de Cultura por ese recorte de 255 millones de colones. Informar que a esta hora aún se mantienen reunidas algunas comisiones. Hay sesiones, por ejemplo, de la Comisión de Nombramientos que está escuchando a candidatos para lo que son magistrados suplentes de la Sala Segunda. Continúen ustedes con más en el estudio. Muchas gracias, José Enrique Cibaja, quien nos informó desde la Asamblea Legislativa. Y seguimos con más informaciones. Así es, y es que la Caja Costarricense de Seguro Social hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijas de 10 años a los centros de salud para la aplicación de la dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. La vacuna estará disponible a partir del 3 de diciembre. Esta segunda dosis es necesaria para completar el esquema preventivo y tener la protección contra 4 virus de papiloma. Según el protocolo, deben pasar al menos 6 meses luego de aplicar la primera dosis para recibir la segunda. Es decir, las niñas que se vacunaron el 3 de junio pueden recibir la nueva dosis a partir del 3 de diciembre y así sucesivamente. Con respecto a la aplicación de la primera dosis, esta ya alcanzó el 81% de las niñas de 10 años. Recordemos que el virus del papiloma humano es el causante del cáncer de cérvix, uno de los más comunes entre las mujeres de nuestro país. Y a las 7:18 de la noche nos vamos a nuestro primer corte comercial. Enseguida volvemos. En nuestro dato del día, entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de este año han ocurrido 91.891 incendios en la Amazonía. En Sutel, trabajamos para usted. Por eso creamos herramientas como los mapas de calidad, para conocer la cobertura y calidad de los servicios celulares en el país. Entre a www.sutel.go.cr o descargue la aplicación Sutel Interactiva. Para utilizarlos, seleccione el operador, la tecnología móvil, el indicador de calidad y la ubicación en el mapa o utilice el buscador y conozca los resultados de las mediciones en su distrito. Sutel, telecomunicaciones para todos. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. ¡Acelera! Para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Cuando cae el salario, se me va como arena en las manos. Pagaré esas deudas cuando gane el acumulado. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Unifico deudas con el Banco Popular. A Banca Fácil solo tengo que llamar. Ir a oficinas o en la web del Popular. Banco Popular. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Gracias por continuar con nosotros. Hacemos nuestro primer repaso por la señal de cámaras viales cr.com. Son las 7 de la noche con 20 minutos y le mostramos los semáforos en el cruce de Guadalupe. A esta hora se reporta tránsito fluido y una buena visibilidad. La condición de rodaje se encuentra con pavimento seco. Maneje con precaución y evite accidentes. También le mostramos el sector de la rotonda de San Sebastián. A esta hora también tránsito fluido, buena visibilidad y pavimento seco. Nos vamos hasta el centro de San José, avenida Segunda, frente al barrio Chino. A esta hora también tránsito fluido, buena visibilidad y condición de rodaje con pavimento seco.
Y ahora vamos a compartirles nuestro dato del día. Nuestro dato del día es 91.891. Esta es la cantidad de incendios forestales ocurridos en la Amazonía entre enero y septiembre del 2019, según el reporte de vigilancia satelital del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Esta cifra representa un incremento interanual de incendios forestales del 67%. Es decir, durante este año los incendios forestales en Brasil se dispararon de manera brutal. Así es, también le comentamos que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil reportó también otros 20.266 incendios forestales en Bolivia, lo cual representa un aumento interanual de un 76%. Hay que recordar que la selva tropical del Amazonas es vital para el planeta porque suministra humedad a toda Sudamérica y porque además influye en las lluvias de toda la región. Estos bosques que hoy se incendian contribuyen a estabilizar el clima global y poseen la mayor biodiversidad del mundo. Precisamente en el sur de Brasil, en el estado de Mato Grosso, se produjeron también más de 1.000 incendios forestales en Pantanal. Pantanal es el humedal más grande del mundo y el gobierno de Mato Grosso del Sur indicó que ya han ardido más de 1 millón de hectáreas. El Pantanal es una llanura amazónica que durante la estación húmeda se inunda en un 80%. Luego, en la estación seca, la vegetación se vuelve más vulnerable ante el fuego. Y este año además se produjo una caída del 25% en el régimen de lluvias, lo cual se sumó a una ola de calor y a fuertes vientos. Todos estos elementos juntos produjeron un aumento de los focos de incendios. El tema también importa en Costa Rica, porque en nuestro país la época seca entre enero y abril se caracterizó por altas temperaturas y fuertes vientos que propiciaron el inicio de 1.586 incendios forestales en áreas protegidas. Esta cifra ya superó la cantidad de incendios registrados en el año 2018. Y lamentablemente el 98% de estos incendios forestales son producidos por la acción humana y no por eventos naturales. Este fue nuestro dato del día, sin duda alguna, datos que nos hacen reflexionar. A esta hora, cuando son las 7 de la noche con 24 minutos, hacemos una nueva pausa comercial y enseguida volvemos con más de la edición estelar de Costa Rica Noticias. Recope dejó de percibir 7.500 millones de colones por robo de combustible. Las tomas ilegales se dispararon desde octubre del 2016 y ya se registran más de 14 millones de litros de combustible robados. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Buenos días! Buenos días, niños. Ya está el desayuno. Buenos días, chicos. Gracias. Gracias. Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. ¿Cómo te imaginas el mejor internet? Súper rápido, súper ilimitado, al alcance de todos. El mejor internet está más cerca de lo que crees. Espéralo en www.elmejorinternet.net. ¿Cómo celebramos la Navidad en Costa Rica? Muy fácil. Nos reunimos en familia, horneamos galletas de jengibre y hacemos el árbol de Navidad para que Santa nos deje los regalos. No, nada que ver. ¿Quieres celebrar la auténtica Navidad costarricense? Acompáñanos a partir del 23 de noviembre y disfrútalo en vivo por CINAR Costa Rica Medios.
Al que roba combustible no le importa nada. No le importa a usted ni el ambiente. El robo de combustible es peligroso. Pone en riesgo a las personas y sus bienes. Los daños al poliducto generan fugas y derrames que se filtran a ríos cercanos, contaminando las aguas y los suelos. El combustible y los vapores que se liberan durante un derrame pueden afectar comunidades enteras y ocasionar incluso incendios y explosiones. Al que roba combustible no le importa nada, pero sabemos que a usted sí. Denúncielo. Código 13. Acceso a la tecnología. Jueves, 7 de la noche. Repetición sábados 11:30 de la mañana. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, grandes expertos de diferentes creencias e ideologías se reúnen y conversan sobre temas esenciales. Es un concepto más que nuestro, ¿verdad? Hablar de sanación, porque es una herida, la pérdida es una herida. La perseverancia como un medio para obtener un fin. Pero ¿cuántas mujeres han tolerado una vez, otra vez, otra vez? ¿Y dónde están hoy? Voces amigas. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Costa Rica suena así. El espacio musical creado exclusivamente para el artista nacional. Nuevos talentos y nuevos sonidos. Costa Rica suena así. Todos los sábados a las 8 de la noche. La chef Sabine Weck nos trae el arte de la cocina ligado a importantes temas sobre los alimentos que afectan nuestra vida y ambiente en Con Sabor y Saber, en nuestros sábados de cocina a las 2 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Exitosos ejemplos a seguir que inyectan de esperanza a Latinoamérica. Emprendimientos novedosos con enorme impacto socioeconómico. Economía creativa, todos los domingos a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches y gracias por continuar con nosotros informándose en Costa Rica Noticias. Y queremos presentarle ahora un trabajo especial que hemos venido haciendo en las últimas 6 semanas con nuestro compañero Andrés Ortiz, quien estuvo investigando y reporteando sobre el robo de combustible en el poliducto de Recope, una actividad de un altísimo riesgo y de un enorme interés público para todo el país. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto Eisel, y a todos los amigos televidentes. Así es, hemos realizado una investigación, como usted lo decía, ya de varias semanas, donde hemos tocado todas las aristas posibles en lo que lleva este problema al país, que sin duda nos está generando ya bastantes problemas en temas económicos, de contaminación y por supuesto también de daños. Andrés, un problema que se ha incrementado, se ha disparado desde octubre del 2016 y hasta el momento se registran más de 530 tomas ilegales. Así es, hay que dejar claro que los datos que tenemos acá y al cierre de edición de estos reportajes, la información que teníamos era hasta finales de agosto, principios de septiembre, pero ya los casos incluso han aumentado para la fecha, porque los casos a partir de octubre, noviembre del año 2016 ha sido de manera exponencial como se han venido dando los casos y también la forma en que los delincuentes están actuando. Es un trabajo intensivo en el que usted se ha aplicado. 6 provincias, 24 cantones, 19 entrevistas, muchas horas de cámara, mucho sol en la 32 y en otras carreteras del país, 20 horas de edición, un esfuerzo importante de Canal 13 que se condensa en 3 entregas de investigación. Cuéntenos un poco, Andrés, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta semana? Vamos a tocar, por supuesto, la parte institucional de Recope y las diferentes autoridades, lo que representa esta afectación, pero por supuesto también buscamos a las personas, a la sociedad que también se ha visto afectada a raíz de este problema. Hablamos de personas, 30,000 personas en Siquirres que 2 veces durante este año han tenido ya varios días el corte del agua, de agua potable debido al derrame de combustible y que esto ha ocasionado la contaminación precisamente de los acueductos de la IA.
pequeños productores también, por ejemplo, de tilapia en Siquirres, que se han visto afectados por estos derrames. Hemos tratado de tocar todas las aristas posibles en este tema. Y la gran interrogante, Andrés, que lo hemos comentado a lo largo del desarrollo de este reportaje, es quiénes son las personas que están detrás de este hurto de combustible, porque sinceramente no puede ser cualquier persona, es una persona especializada en el tema. Así es, las mismas autoridades de Recope nos decían que cuando se daban estos casos en menor cantidad, antes de octubre, noviembre del año 2016, eran pocos los casos y las formas en que ellos operaban también eran muy rudimentarias. Han cambiado ya la forma de actuar, incluso utilizando ya propios arreglos que hacía Recope, los han utilizado también para continuar robando combustible. Hemos consultado en la investigación, no vamos a adelantar por supuesto, pero hemos investigado también con personal de la DEA aquí en Costa Rica, el personal que tiene la Embajada de los Estados Unidos de la DEA. Hemos preguntado también a la DEA en Colombia y en México cómo se forma este tipo de delincuencia y por supuesto también las investigaciones que tiene el organismo de investigación judicial. Algunas de estas, usted comentaba durante estas semanas, algunos de estos mecanismos son de un ingenio asombroso, un ingenio para el mal, un ingenio para robar, un ingenio para delinquir y un ingenio peligrosísimo además para las comunidades, porque estamos hablando de una tubería por la que se trasiegan líquidos inflamables con 1.500 libras de presión por pulgada cuadrada. Es meter las manos en un berenjenal. Así es sumamente riesgoso y más cuando los casos comienzan a darse tan rápido y tan continuos y en zonas altamente densas, pobladas, donde se han presentado, por ejemplo, un caso muy reciente, es en Moravia, una comunidad donde las autoridades logran detectar una toma ilegal al poliducto de Recope y así muchos casos se han detectado. El Cuerpo de Bomberos también nos decía que aquí es muy probable que ocurran hechos como los que se dieron en México, por ejemplo, a principios de este año, 93 personas fallecieron a raíz de este tipo de delincuencia y eso el Bomberos dice que también es muy probable que se dé si se presentan todas las características que se pudieron o que se presentaron en México y es por eso que también nosotros con este reportaje lo que queremos es hacer el llamado de que esto es sumamente riesgoso para la población. Totalmente. Demos algunas cifras. 14 millones de litros de combustible robado. 14, repito la cifra porque es realmente pavorosa. 14 millones de litros de combustible robado. ¿Y en colones? ¿En colones cuánto es? 7.500 millones de colones. ¿Y para cuánto alcanza? ¿Cuánto anda un carro con estos 14 millones de litros? Nosotros quisimos también hacerlo de esa manera, hacer la conversión para que la gente pueda entender un poco sobre lo que esto significa. En un automóvil promedio de unos 45 litros de combustible con que se llena su tanque, nosotros pudimos hacer un cálculo de que con el combustible robado se le podían dar al menos 3.600 vueltas al globo terráqueo por el Ecuador y podría también recorrer 2.775 veces de frontera a frontera entre Nicaragua y Panamá el territorio nacional. O sea que es mucho el combustible que se ha robado. Hay que dejar claro que también no es todo tipo de combustible. Estamos hablando diésel, gasolina super, la Plus y también estamos hablando de la Jet A1 que es la gasolina que se utiliza o el combustible que se utiliza para la aviación. Justamente ese dato es un dato clave para mí en esta investigación. ¿Quién roba combustible de avión en Costa Rica? ¿Para qué se puede robar combustible de avión en Costa Rica? Ahora, más adelante, usted seguramente nos va a ir desgranando un poco los hallazgos de este trabajo profundo. Así es, compañeros. Y cuando son las 7 de la noche con 34 minutos, los invitamos a una pausa comercial, pero enseguida veremos el desarrollo de este reportaje sobre el robo de combustible en nuestro país, desarrollado por el periodista Andrés Ortiz Murillo. Ya casi volvemos. Recope registró hasta septiembre 571 tomas ilegales de combustible. Los detalles en una entrega especial del reportaje Robo de combustible del periodista Andrés Ortiz. Cuando cae el salario, se me va como arena en las manos. Pagaré esas deudas cuando gane el acumulado. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Unifico deudas con el Banco Popular. A Banca Fácil solo tengo que llamar. Ir a oficinas o en la web del Popular. Banco Popular.
diversidad sexual, creencias, tribus urbanas, paternidad, compromiso social, bullying, deporte, discapacidad, adicciones, violencia y redes sociales. Todo en 360, los viernes a las 10:30 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Para jalar turismo, para jalar los estudiantes, para ambulancia, para transportar pescado. Mi nombre es Juan Carlos Medina. Gracias al financiamiento de Banca para el Desarrollo logré construir mi lancha aquí en Isla de Chira. Para apoyar emprendimientos, para fortalecer a la micro y pequeña empresa, Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton y muchos más nos harán reír en grande con Genios de la Comedia. Los viernes a las 11 de la noche y los sábados a las 7 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En los últimos 3 años, el poliducto de Recope, por donde se distribuye al día 7.5 millones de litros de combustible para abastecer a todo el país, ha sido víctima frecuente de la delincuencia organizada en crecimiento. Hasta inicios de septiembre, cuando cerramos la información para estos reportajes, Recope reportaba 530 tomas de daños al poliducto. Se robaron 14 millones de litros de combustible, cuyo valor era de 7.500 millones de colones en pérdidas. Hoy veremos un panorama del alto riesgo que acecha a decenas de comunidades, la preocupante contaminación al ambiente y a los acueductos de la AIA y las millonarias pérdidas económicas que provoca el ordeño ilegal, y permanente las tuberías que utiliza Recope para distribuir los combustibles en Costa Rica. Hoy les presentamos la primera entrega de un poliducto en peligro. Recope distribuye 17 millones de litros de combustible en todo el país. ¿Cómo lo hace? Con estas tuberías. El poliducto que inicia aquí en el plantel de Recope en Limón y que atraviesa 24 cantones en 5 provincias, hasta llegar aquí, al plantel de Recope en Barranca Punta Arenas. Pero para llegar a este punto, el poliducto tuvo que recorrer 533 kilómetros, pasar por 5 planteles de distribución y 2 más de bombeo. Un bien que es de todos los costarricenses está siendo severamente afectado. El robo de combustible ha generado pérdidas en 3 años de al menos 7.000 millones de colones, y eso lo veremos a partir de este momento. Seis personas que fueron sorprendidas con 19.000 litros de combustible aparentemente robado de un poliducto de Recope en Atenas fueron absueltos por la deficiente custodia que los investigadores y la Fiscalía le dieron al producto decomisado. Este martes cayó una segunda banda que presuntamente se dedicaba a robar combustible de los polioductos en Limón, causando daños y pérdidas por más de 2.000 millones de colones. 13,5 millones de litros de combustible es lo que se han robado mediante tomas ilegales en los ductos entre el 2016 y este año. Mucho del producto se usa en el narcotráfico. Las noticias sobre los robos de combustible en Recope no son nuevas. Hay antecedentes en la prensa nacional desde al menos el año 2003. Pero desde hace 3 años, la cantidad de ataques y la cantidad de combustible de esos robos se dispararon. Pero ¿cómo se hace para robar combustible de una tubería que transporta líquidos inflamables a una presión de 1.500 libras por pulgada cuadrada? ¿Cómo logran cargar cisternas enteros al aire libre sin que las autoridades los detecten?
¿Cuánto combustible se han robado? ¿Qué organizaciones están detrás de esta compleja modalidad criminal? Para entender este peligroso fenómeno y responder muchas de esas preguntas, viajamos por las 5 provincias que atraviesa el poliducto. Esta obra de ingeniería pública fue creada en 1967 y mueve cada día 7.5 millones de litros de combustible. Por estos delgados tubos se trasiega todo el diésel, la gasolina y el combustible de avión que utiliza el país. Se trata de una infraestructura completamente estratégica para la supervivencia nacional. Sin ella se paralizaría completamente la industria, el transporte, la producción, las exportaciones y toda la actividad de Costa Rica. Por esta red de 7 líneas construida en tubería de acero en carbono, se mueve cada día una cantidad de combustible equivalente a 4.200 millones de colones. Una cifra que es 2 veces el costo de ampliar la carretera entre Río Frío y Limón. Precisamente el trasiego de esos valiosos combustibles atrae a criminales quienes han convertido el poliducto en un verdadero colador. Estas bandas han realizado ya 530 tomas ilegales en la tubería y han logrado robar 14 millones de litros de combustible. Tenemos 3 tipos de eventos en el poliducto. Uno es la toma ilegal propiamente dicha, que es donde instalan una llave con una manguera, algunas, la mayoría de veces de alta presión, ¿verdad? Y por medio de se genera el robo. Luego tenemos lo que son con broca, nos hacen perforaciones e instalan tornillos. Esos tornillos igualmente tanto funciona como para que extraigan un poco de producto, como también para posteriormente llegar e instalar la toma ilegal ahí. Y luego tenemos los cortes en la tubería, que igual aprovechan también para robar lo que puedan, pero eso lo que pretenden básicamente es obligarnos a despresurizar la línea y demás y aprovecharse para hacer tomas ilegales en otros puntos. Para que usted en su hogar pueda dimensionar, con 14 millones de litros de combustible, un carro promedio podría, viajando en línea recta por el Ecuador, darle 3.600 vueltas al globo terráqueo. Solo contabilizando los últimos 3 años, el costo de estos robos a la sociedad costarricense alcanzan ya los 7.500 millones de colones. A ese daño económico hay que sumarle que reparar cada una de las perforaciones ilegales que los delincuentes hacen sobre el poliducto le cuesta a Recope cerca de 1 millón de colones. Hace un momento le contamos que ya la tubería registra más de 530 tomas ilegales, es decir que las reparaciones le costaron a la refinadora casi $1 millón. Durante nuestra investigación logramos determinar que existe un breve tramo en la zona atlántica ubicado precisamente entre Limón y Siquirres, que concentra el 60% de todos los robos de combustible que sufre el poliducto de Recope. Pero a partir de noviembre del 2016 empezamos a experimentar un ascenso vertiginoso en el robo de combustibles, ¿verdad? Ya con de una forma más elaborada y que fue incrementándose conforme los años. Según datos del organismo de investigación judicial, entre el 2017 y junio del 2019 han investigado 192 casos caratulados como robo de combustible. La mayoría de estos casos ocurrieron en los tramos en los que el poliducto atraviesa por Turrialba, Matina y Siquirres. Nosotros como organismo de investigación judicial
pues hemos detectado que este es un fenómeno en crecimiento, que no se asume de manera individual, que generalmente implica un asocio delictivo, o sea, la participación de más de 3 personas para lograr consumar el hecho final, que tiene que ver con la sustracción del combustible, con el almacenamiento y con la posterior distribución. O sea, hay una distribución de funciones, hay una planificación previa, generalmente hay una jerarquía dentro del grupo, y obviamente el fin que los motiva es ganar dinero de manera fácil y con poco riesgo. En estas zonas el daño se extendió más allá de las finanzas de Recope e impactó directamente a los vecinos. En Siquirres de Limón, a 100 kilómetros de San José, en julio pasado, uno de estos robos de combustible provocó un derrame de diésel y contaminó la toma de agua potable de la planta de tratamiento que tiene allí acueductos y alcantarillados. Dejó sin agua a 30.000 vecinos de esa comunidad durante 13 días. Antes de restablecer el servicio, el AIA tuvo que repartir casi 2 millones de litros de agua potable entre los pobladores de Siquirres. Como te dije, empezó desde el 9 de julio. Ya a eso del 22 de julio ya teníamos como una mejor condición, porque las remediaciones que se estaban realizando por parte de Recope pues estaban dando efecto. Además de esto, también la población lógicamente se vio afectada por el abastecimiento de agua. El agua solamente la podían usar para lo que era la parte doméstica, la atención del lavado, ¿verdad?, o bañarse, etcétera, pero no la podían utilizar para beber. El equipo de Costa Rica Noticias habló con los vecinos de Siquirres, quienes expresaron temor porque los robos ocurren durante las noches. Luego ellos amanecen con la percepción de fuertes vapores de combustible que se esparcen por el aire. La gente está preocupada porque los robos se repitan y porque además los derrames contaminan el medio ambiente. El combustible podría filtrarse por la tierra y contaminar los mantos acuíferos subterráneos. Aparte de un fuerte olor, no es tanto el olor como la contaminación, porque eso ya aquí no es la primera vez que pasa. Ya han sido varias de que son derrames, y no tenemos explicación alguna siempre cuando pasa algún problema de esos. Porque si los ponemos a ver desde un punto de vista, el olor en cuestión de 3, 4 días se quita, pero la contaminación no, los está afectando demasiado. De hecho, aquí ya hay pueblos sin agua. Y sí, ha sido muy fuerte y claro, eso para toda la gente aquí es fatal eso que va. Esta es la primera entrega de un reportaje especial de Costa Rica Noticias sobre el robo de combustible al poliducto de Recope. Mañana le presentaremos en la segunda entrega cómo hacen para perforar una tubería con 1.500 libras de presión. Hemos visto una evolución del conocimiento. Al principio encontramos tomas, como le comentaba, que eran bastante artesanales e incluso con un nivel de riesgo alto. Muchas de estas tomas inicialmente terminaron en un derrame porque se hacía un corte o se ponía una especie de abrazadera que rápidamente fallaba. Y creo que las personas que están en esto han ido aprendiendo. Yo no descartaría que haya algún tipo de asesoría, no sé, tal vez de algunos otros grupos que tal vez están en esta misma situación, países vecinos que tenemos conocimiento. Bueno, también los medios lo han notificado, que países vecinos sufren el mismo problema que tiene Recope. Y esta fue la primera entrega del reportaje que preparó nuestro compañero Andrés Ortiz sobre el robo de combustible al poliducto de Recope. Un trabajo que deja muchas incógnitas planteadas sobre la mesa y preocupación, seria preocupación para las personas que viven cerca. Hay que recordar que por estos 533 kilómetros de tubería se trasiega todo el combustible que utiliza el país. Dependemos de ese poliducto para seguir funcionando.
Sin duda alguna, don Ernesto. Andrés, datos sorprendentes. Hay un dato que me llama mucho la atención, es la cantidad de millones de colones que ha dejado de percibir Recope y el Estado por este robo. Son 7.500 millones de colones. Si nos pusiéramos a pensar en la inversión que el Estado, que el gobierno podría hacer, Andrés, con este dinero, ¿cuál sería la estimación? Así es, nosotros también hicimos un cálculo, por ejemplo, con esos 7.500 millones de colones, el Estado pudo haber invertido en alrededor de 1.066 viviendas de interés social. Es muchísimo el dinero que se pierde a raíz de esta delincuencia y que, como les decía, y lo vimos también en el reportaje, los casos van en crecimiento y aparecen una y otra vez durante toda la semana. ¿Cuánto ayudaría esto también a reducir los altos índices de pobreza que existen en el país también? Dinero que se podría usar para muchas cosas. Vamos a las 7:51, vamos a un corte comercial y regresamos con más información en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. La tensión entre los presidentes de El Salvador y Venezuela aumentó luego de la orden del pasado fin de semana en la que Nayib Bukele pidió expulsar de su país a diplomáticos venezolanos. Situación de peligro. Abuela nos mandó a la pulpería. Pero tenemos que pasar esa calle. Tranquila, es fácil. ¡Esperen! En una calle así sin visibilidad hay que tener mucho cuidado. Para cruzar hay que hacerlo lejos de las curvas, sin obstáculos, en zonas donde hayan rectas y buena visibilidad a ambos lados. Siempre usar ropa vistosa y, de ser posible, objetos reflectivos. Compartí este consejo con tus amigos. ¡Chao! Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEBI. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, grandes expertos de diferentes creencias e ideologías se reúnen y conversan sobre temas esenciales. Es un concepto más que nuestro, ¿verdad? Hablar de sanación, porque es una herida, la pérdida es una herida. La perseverancia como un medio para obtener un fin. Pero ¿cuántas mujeres han tolerado una vez, otra vez, otra vez? ¿Y dónde están hoy? Voces amigas. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Está buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. ¿Cómo celebramos la Navidad en Costa Rica? Muy fácil. Nos reunimos en familia, horneamos galletas de jengibre y hacemos el árbol de Navidad para que Santa nos deje los regalos. No, nada que ver. ¿Quieres celebrar la auténtica Navidad costarricense? Acompáñanos a partir del 23 de noviembre y disfrútalo en vivo por CINAR Costa Rica Medios. Para la felicidad no hay edad. Somos 65. Un programa dirigido a la familia que rescata el valor de la vejez vivida con calidad. Somos 65, a las 3:30 de la tarde y repetición a las 10:30 de la mañana. Solo en 13 Costa Rica Televisión. Un fascinante viaje por el mundo de la ciencia. El programa para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Visión Futuro, de la cadena alemana Deutsche Welle. Todos los sábados a las 11 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. A todos nuestros amigos de las redes sociales queremos invitarlos para que a esta hora nos hagan sus preguntas mediante nuestros sitios de Facebook y Twitter. Usted tiene la dirección en pantalla. Facebook Costa Rica Noticias y Twitter @CINAR Noticias. A las 8 de la noche, don Ernesto Rivera, nuestro director, estará entrevistando a Oliver Pasos, director de Administración de Bienes y Servicios de Recope. Vamos a ampliar el tema del reportaje que nuestro compañero Andrés Ortiz les presentó esta noche sobre el robo de combustible. Ya lo sabe, todas las preguntas que usted tenga que hacer sobre el tema lo puede hacer en nuestras redes sociales.
los presidentes de El Salvador y Venezuela, tras la orden que dio el pasado fin de semana el presidente salvadoreño de expulsar de su país a diplomáticos venezolanos. Las espadas están en alto entre Venezuela y El Salvador. Nicolás Maduro ha llamado traidor y pelele del imperialismo a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, quien el sábado pasado ordenó expulsar a los diplomáticos venezolanos de su país. El presidente venezolano cargó contra Bukele desde La Habana, a donde acudió para asistir a un encuentro antiimperialista junto a los líderes cubanos. Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia. Y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Así de sencillo. Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela. Seguiremos unidos. Bukele, el que se mete con nosotros se seca. Bukele ha respondido en un tuit pidiendo respeto a Maduro. Habla de un presidente electo democráticamente, a diferencia suya, dice, y añade, en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. El encuentro antiimperialista ha sido la ocasión para que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el venezolano celebren el retorno de gobiernos progresistas a Argentina y México. En su opinión, empieza a configurarse una nueva situación geopolítica e instan a la izquierda latinoamericana a enfrentarse unida al neoliberalismo. Hacemos una nueva pausa comercial, enseguida volvemos. Hoy conoceremos en nuestra sección Animales en Libertad al oso hormiguero, una especie que habita en Guanacaste, Tortuguero y Osa en la zona sur. ¿Cómo te imaginas el mejor internet? Súper rápido, súper ilimitado, al alcance de todos. El mejor internet está más cerca de lo que crees. Espéralo en www.elmejorinternet.net. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinar te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el Sinar y vos. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. ¡Acelera! Para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de espejos. Ya no dialogamos, solo hay reclamos, censura y protesta. ¿Qué nos hace realmente felices? Juzgamos a la gente por sus creencias. ¿Quién decide lo que es políticamente correcto? ¿Perdió la sociedad su rumbo? ¿Quién o qué nos está dividiendo? ¿Podremos encontrar nuevamente una razón en común? Un programa que recorre los cantones de nuestro país, sus tradiciones, problemas y fuentes de empleo. Forjadores. Los sábados a las 4:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión.
A partir de este lunes dedicaremos un breve espacio para conocer las especies de vida silvestre en nuestro país. Hoy les mostramos en nuestra sección Animales en Libertad al oso hormiguero, una especie que habita Guanacaste, Tortuguero y Osa en la zona sur. Iniciamos la semana con una hermosa imagen. Se trata de dos miembros de la familia oso hormiguero. Vemos cómo madre e hijo se pasean por la finca Las Catalinas en Guanacaste. Esta imagen fue captada por la organización Guanacaste Wildlife Monitoring. El oso hormiguero se caracteriza por el tono negruzco de su piel, con variable cantidad de mezclilla blanca, manos con 4 dedos, pie con 5 garras moderadas. Las otras imágenes que le mostramos fueron captadas en La Paz Community School y el Hotel Sugar Beach en Guanacaste, pero estas especies también habitan Tortuguero y la península de Osa. Se alimentan principalmente de larvas de abejones y otros insectos, principalmente hormigas y termitas. Y son las 8:03 de la noche. Esta fue nuestra propuesta de noticias para hoy, lunes 4 de noviembre. Gracias por acompañarnos y recuerde que trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Pero lo invitamos para que se quede con nosotros porque luego de la pausa vendrá nuestro director Ernesto Rivera con Olver Pasos, director de Administración de Bienes y Servicios de Recope, para ampliar en una entrevista el tema que realizó hoy nuestro compañero Andrés Ortiz sobre el robo de combustible. Ya casi volvemos. Buenas noches. Y en la información deportiva, el piloto nacional Bernal Valverde se dejó el segundo lugar en un campeonato de automovilismo realizado por primera vez en Italia.